Amén. Hemos leído esta tarde Isaías capítulo 6. El capítulo 6 del libro del profeta Isaías es la narración del llamamiento de Isaías como profeta de Dios. Es la narración del llamado de Isaías. Es un llamamiento excepcional. Lo que nos narra el pasaje es impresionante. Es un pasaje único en la Biblia. Hay muchos otros pasajes en la Biblia que nos describen la majestad de Dios, otros pasajes que nos hablan de la santidad de Dios, otros pasajes más que nos hablan de la gloria de Dios. Pero en este pasaje de Isaías se nos habla de las mismas características de la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Todo en un breve pasaje. La gloria de Dios, la majestad de Dios, la omnipotencia de Dios y la santidad de Dios. Y la manera en que el pasaje lo describe es tal que difícilmente alguno de nosotros que lo lea, aun cuando lo haya leído antes, difícilmente pasa desapercibido el impacto que causa leerlo nuevamente. Difícilmente pasa desapercibido el impacto de encontrarnos con este hallazgo increíble, impresionante, acerca de cómo es el Dios con el cual tratamos. Esto fue lo que aplastó a Isaías literalmente. Esto fue lo que hizo que Isaías, el profeta, en su llamado en el santuario, se sintiera insignificante, se sintiera miserable, inmerecedor, se sintiera al punto de morir, porque creyó que sería destruido por haber sido testigo de tal cosa. Tenía razón de creerlo. Tenía razón. Tal vez a nosotros, desde nuestra realidad actual, se nos haga un poco extraño que alguien piense que si ve a Dios moriría. De hecho, me ha sucedido en el ministerio que me he encontrado con personas que hablan con tal fluidez de haber visto a Dios o de haber hablado con Dios. Pero en el pensamiento hebreo, ver a Dios es una cosa que podía matar a alguien. Por lo tanto, Isaías no estaba equivocado en el pánico que le sobrecogió al estar en el santuario y ver todo esto, porque lo que él pensó: soy hombre muerto. Dicho en otras palabras, de aquí no voy a salir con vida. Esto me va a matar. Ahora, quiero que piensen, por ejemplo, a la manera en que pensaba la gente, cómo la gente del tiempo de Isaías tenía una percepción como esta, en su entorno cultural, en su formación religiosa, en su manera de concebir a Dios, a diferencia de cómo hoy nosotros concebimos a Dios. Hoy nosotros en cualquier rincón de nuestra casa o salimos al patio: Dios, ¿dónde estás? Quiero verte. La razón de esto es que hemos experimentado una pérdida grave, una pérdida significativa y trascendente. Esta pérdida se ha dado en el sentido de lo sagrado. La realidad es que para nosotros, en el tiempo en que vivimos, hay pocas cosas que valgan al grado de poderlas considerar sagradas. Pocas cosas. La gente hace bromas de Dios, hace chistes, el nombre de Dios es tomado en vano con una gran facilidad y fluidez.
La gente no tiene conciencia del impacto que esto puede representar. Lo que esto significa, lo que esto involucra y lo que esto comunica acerca de tu percepción de Dios. Creemos que estamos viviendo más con Dios, pero en realidad lo que hemos hecho es vulgarizar lo sagrado. Lo voy a repetir, hemos vulgarizado lo sagrado y creemos que al haberlo hecho estamos bien. Creemos que haciendo esto estamos bien. Ahora, quiero que volvamos por un instante al momento histórico al que se refiere el libro del profeta Isaías en este capítulo 6. ¿Cuál fue el acontecimiento histórico que Isaías narra en el capítulo 6? La muerte de un rey. ¿Era significativa la muerte de un rey? ¿Qué importancia podría tener la muerte de un rey? Mi esposa todavía narra el impacto que le causó a ella el día en el cual salieron temprano de clases, porque la noticia fue que habían matado al presidente Kennedy. Estamos hablando de algo que sucedió en los Estados Unidos, en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. Y ella era una niña que estaba estudiando en el segundo año de primaria y estaba en Minatitlán, Veracruz. ¿Qué importancia podía tener para la gente en Minatitlán que el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, haya sido asesinado? Minatitlán, Dallas. Ella recuerda el impacto y recuerda la historia de cómo la gente ese día estaba escandalizada en los hogares y todos los radios estaban sintonizados escuchando la noticia. Sería muy diferente, por ejemplo, el día de hoy si alguien de nosotros corriera la voz de que mataron a un presidente de México. No dudo que nuestra valoración a la baja de las personas nos llevaría a expresarnos de una manera muy, muy desagradable. No faltaría quien diría: ¡ay, qué bueno! Hasta aquí alguien se atrevió. Porque la mentalidad nos ha llevado a desmitificar a las figuras y a considerar que no vale nada alguien, por muy autoridad que sea. ¿No es cierto? Déjenme decirles que la muerte del rey Usías era una muerte significativa por varias razones. Por favor, dejemos Isaías capítulo 6. Acompáñenme al segundo libro de las Crónicas. Vamos a buscar el capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. En este pasaje nos encontramos con la narración del reinado de Usías. Quiero pedirles que por favor me acompañen en los versículos 4 al 7, la primera parte del 7. Leemos desde el 4, dice: Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre, Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Dios lo ayudó en su guerra contra
los filisteos. Una guerra importante. Los filisteos eran los enemigos más poderosos e inmediatos. Los enemigos sempiternos. Eran la piedra en el zapato de Israel. Lo siguen siendo hasta hoy. No han desaparecido. Qué historia, ¿verdad? Ahí está la historia. Y la historia nos dice que este rey caminó con Dios. Y mientras caminó con Dios y buscó agradar a Dios con obediencia, fue próspero y fue bendecido. Lean conmigo desde el 15, por favor. Vamos a leer 15 juntos. Dice: construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió muy lejos. ¿Quién fue Usías? Fue un rey famoso, poderoso, un hombre reconocido porque desarrolló la industria bélica. La industria bélica. Una de las industrias más prósperas en la historia de la humanidad, hermanos. La industria bélica, la que fabrica armas, la que fabrica proyectiles, la que desarrolla la ingeniería de la guerra. Interesante, ¿verdad? Un hombre muy, muy ingenioso, un hombre hábil, un rey atingente que se hizo famoso por el favor de Dios que lo asistió. La historia no fue siempre así. Déjenme preguntarles algo. ¿Es la arrogancia, la soberbia, un pecado menor o es un pecado grave? Ustedes podrían pensar, es un poco orgulloso, es un poquito orgullosa, pero pues no importa. ¿Cómo es tu novio? Pues es un poquito orgulloso, pero pues peccata minuta. ¿Seguro? ¿Y cómo es tu suegra? Pues es un poquito orgullosa, pero pues... ¿Segura? ¿Seguro? ¿En qué intención oculta está construida la arrogancia, hermanos? ¿Cuál es el gusano barrenador que ha perforado el alma del hombre y que ha construido el pecado de arrogancia desde su interior? ¿Saben cuál es el gusano barrenador? Ese es un tipo de gusano muy conocido en la ganadería. Quien ha tenido acceso a ámbitos de ganadería sabe de lo que estoy hablando. El gusano barrenador es un tipo de parásito que es colocado en la piel del ganado por una mosca. Y los huevecillos del gusano se crían adentro de la piel, del tejido muscular. Y para poderlo extraer hay que introducir los dedos en los agujeros, en las cavernas que el gusano va labrando y que va haciendo en la llaga que le produce al ganado, en el músculo. Y se extraen los gusanos vivos del interior del tejido muscular. ¿Qué intención es el gusano oculto en el interior del hombre que ha penetrado y lo ha llevado al pecado de la arrogancia?
la autosuficiencia, la superioridad, la inseguridad, el poder. El hombre quiere ser igual a Dios. ¿Dónde empezó eso? Comenzó en el Edén. Y antes del Edén, el único que era portador de esa forma de virus, era Satanás, el príncipe de este mundo. ¿No es cierto que todos somos un poco soberbios, hermanos? ¿Todos somos un poco soberbios? Poquitín. Sí, todos somos un poco soberbios. Me acuerdo una ocasión en el consistorio de la iglesia donde yo estaba pastoreando, se trató un asunto muy delicado. Una mujer mayor de la tercera edad que participaba en un grupo coral humilló a otra mujer de su edad, haciéndola sentir muy mal delante de otros, al grado que esta mujer salió llorando de ese lugar. Yo me di cuenta y no supe qué pasó, no se pudo detener a decirme qué había pasado. Cruzó la calle, tomó un autobús y se fue, y luego supe, es que la hermana sutanita la humilló. Y en el consistorio se tomó el acuerdo de citar a la hermana para platicar con ella de por qué había actuado de esa manera, y la hermana se tomó la atribución de no presentarse ante los ancianos de la iglesia, porque ¿quiénes eran ellos para citarla? Los ancianos de la iglesia. Y como a veces cuando hay cosas difíciles que tratar, los ancianos tienen que nombrar a una comisión para que atienda eso, tomaron la sabia decisión de nombrar una comisión integrada por el pastor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el pastor fue a hablar con la hermana, acompañado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la hermana me dijo, pero si yo no le hice nada, es un jarrito de tlaquepaque, no aguanta nada. Yo lo único que le dije es que se hiciera un poquito para allá, porque estaba de encimosa queriendo leer en mi partitura. ¿Por qué no trae su partitura a ella? Además, olía a cilantro, a cebolla, a papa, lo que lite, olía. Ay, no, yo no lo puedo soportar. Dije, hermana, yo estoy aquí para pedirle que modere su manera de tratar a la hermana, porque la hermana está ofendida. ¡Ay, ni aguanta nada, pastor! Nos conocemos desde chamacas. ¿Cómo va a ser que no aguante eso? Después de que intenté por todos los medios hacerla consciente de que había ofendido a alguien y que no lo reconociera, me di cuenta que estaba yo tratando con una arrogancia de la peor calaña, la arrogancia añeja, la arrogancia en barricas, la arrogancia que se ha conservado por décadas, madurando y adquiriendo sabor, acendrándose más y más en su grado de concentración. Y dije yo, que el Espíritu Santo trate con esta especie de demonio. Y le dije, hermana, ¿me permite orar? Sí, por favor, pastor. Haga oración y pídale al Señor por mí, que siga, escuchen bien lo que les voy a decir. No sé si la hermana me vaya a escuchar, si lo va a escuchar. Créame que me dejó pasmado, hermana, de lo que dijo aquella ocasión. Me dijo, pídale al Señor que siga dulcificando cada vez más y más mi carácter. O sea, ella sabía y sentía que tenía un carácter dulce, no lo suficiente, pero dije yo, no, este es el colmo de la enajenación. La hermana necesita una trepanación mayor, ¿verdad?
pero no se la voy a hacer yo. Que Dios trate con ella. ¿Puede Dios tratar con el soberbio? ¿De qué manera trata Dios con el soberbio y con el altivo? ¿De qué forma trata Dios con el soberbio, con el arrogante? Estamos en la historia del rey Usías, hermanos. Vamos al versículo 16. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. ¿Están conmigo todavía? Leamos, por favor, el 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió, a ver como eco, por favor, se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Lo cual lo llevó como eco a la desgracia. Se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. ¿A dónde colocó su arrogancia? Dice, se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Se atrevió. Pues ¿qué no podía él, el rey? ¿Qué le podrían impedir al rey? ¿Qué le podrían prohibir al rey? Él era el rey. ¿Quién se le puede parar enfrente a la reina y decirle, usted es la cabeza de la iglesia, pero usted no bautiza a nadie? Estamos hablando de la reina de Inglaterra. Ahí donde ustedes la ven, Chabelita es la reina de Inglaterra. Sí, pero es la cabeza de la iglesia anglicana. Es la cabeza de la iglesia anglicana. Pero la reina Chávez no oficia absolutamente nada en la iglesia. Ella no tiene carácter, ni oficio, ni vocación para bautizar a nadie, ni siquiera a sus propios nietos. Es un caso semejante este. Él es el rey. Los sacerdotes están sujetos a la autoridad del rey y el templo está en el territorio que él gobierna como rey. Pero no es su vocación, ni su oficio, ni su llamado oficiar absolutamente nada. Se atrevió, dice la palabra, se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Dice la palabra, versículo 17, detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 3 o 4 sacerdotes. ¿Cuántos? Detrás de él entró Azarías, el sumo sacerdote, precipitado, agitado, me imagino yo al anciano, y junto con él 80 sacerdotes para enfrentársele al rey. Y junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. No, rey. ¿Quién puede decirle al rey, estás mal? Estás mal, estás mal, estás mal. Yo he conocido esposas que pueden pasar 40 años de matrimonio y no tienen la capacidad ni el valor para enfrentarse al marido y decirle, estás pero si mal. Date cuenta.
posible que el nivel de la soberbia, de la arrogancia de un ser humano no permita que a alguien igual a él se le acerque y le diga sus 3 verdades? Pues al rey se le reunieron 80 sacerdotes y el sumo sacerdote, y se le enfrentaron y le dijeron: esto no te toca hacer a ti, no es tuyo. Continuamos en el versículo, ¿dónde estábamos? El versículo 17, 18. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado. Y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. ¿Saben ustedes cuánta gente entra hoy día al templo a hacer lo que se le viene en gana, sin el mayor o el menor miramiento de lo que es sagrado? Y entra y sale como Juan por su casa y no le importa si con lo que está haciendo ofende o no ofende a Dios. Con la mano en la cintura. No tolera que nadie le llame la atención. ¿Saben cuánta gente he visto yo como pastor salir de la iglesia porque un pastor le llamó la atención porque hizo algo que no era pertinente? ¿Saben qué es más fácil que suceda cuando a alguien se le reprende por algo que está haciendo que es incorrecto delante de Dios y en testimonio para la iglesia? Es más fácil que se vaya. Es mucho más fácil que no regrese. No me importan, quédense con su iglesia. Al fin y al cabo, lo que sobran son iglesias. Voy a ir a donde yo pueda hacer lo que me venga en gana y nadie me diga nada. Y agarramos versículos bíblicos para apoyarnos, porque al final de cuentas, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No nos interesa honrar a Dios, nos interesa la libertad. No nos interesa lo sagrado, nos interesa nuestros derechos, nuestros privilegios. Yo tengo el derecho de hacer. Quiero que me dejen. Lo digo para las iglesias históricas. En las iglesias históricas, algunas responsabilidades son consideradas como escalafones. No importa si la gente vive santamente, si la gente tiene buen testimonio, si la gente tiene integridad en su vida, si la gente vive como verdadero cristiano. No, ya le toca ser anciano. Ya le toca. ¿Qué es por escalafón? ¿Como en la empresa? No, tenemos que estar conscientes de esto. Sí hubo quien se parara enfrente del rey y le dijera: esto es pecado, sal de aquí, ahorita mismo. Versículo 19, ¿qué pasó? Esto constriñó, redarguyó, quebrantó el corazón del rey. Cayó de rodillas llorando y clamó porque oraran por él para que Dios lo perdonara. No, dice, esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. No quiso oír a los sacerdotes. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Por favor, bajo ninguna circunstancia te vayas a rascar la frente ahorita. ¿No vas a oír a los hombres que Dios envió para resguardar el orden de su casa? Entonces vas a oír a Dios. Vas a entender el orden de Dios. Y te vas a sujetar al orden de Dios. Porque no es juego. Qué tremenda historia, ¿verdad? Qué
tremenda historia, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué era tan importante el dato de que este fue el año en el cual murió el rey Usías? Versículo 21. El rey Usías se quedó, ¿están conmigo? El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Esto fue lo que se ganó el rey arrogante. Lepra hasta el día de su muerte. No volvió a colocar sus posaderas en el trono real. Y no volvió a entrar al santuario. Y otro que fue su hijo lo cubrió interinamente mientras él vivió. Versículo 23. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al Panteón de los Reyes. En un campo cercano al Panteón de los Reyes, pues padecía de lepra. Es tremendo, hermanos. La arrogancia de un hombre puede cambiar la historia de una nación. Era un hombre próspero, que encabezó un reinado próspero, que trajo caudales a su gobierno, que hizo enriquecer a la nación. En su época hubo prosperidad, hubo lujo, hubo opulencia, pero su corazón se llenó de arrogancia y fue desechado y castigado por Dios. Así que cuando estamos en el capítulo 6 de Isaías, en el momento del llamamiento del profeta Isaías, en el momento en el cual Dios decide llamar a un siervo suyo que vaya en su nombre a la nación, Dios le revela a este hombre la visión de aquello que es intocable, de aquello con lo cual no se juega, de aquello sobre lo cual no tenemos potestad los hombres, de aquello que es sagrado y que le pertenece a Dios. Con este contexto de la historia, quiero pedirles que leamos de nuevo Isaías capítulo 6. Juntos. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de la puerta y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo:
mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Si aún queda en la tierra una 10ª parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.